Estás en el mes donde los villancicos suenan por todos lados y los centros comerciales se repletan. Lo importante es mantener el espíritu navideño junto a la RGI. Muy buenas noches, mi gente de Radio Generación Inclusiva. Buenas noches, sean todos bienvenidos a Voces Sin Límite, el programa radial que nos une para explorar historias inspiradoras y conversar con aquellos profesionales que marcan una diferencia en el ámbito de la inclusión, la educación, la salud y la discapacidad. Soy Yanisca González, educadora diferencial, psicopedagoga clínica y terapeuta en integración sensorial, con más de 30 años de experiencia en esta área. Y hoy tengo el honor de estar con ustedes conduciendo Voces Sin Límite. Este programa que cada semana nos embarca en un viaje inspirador a través de estas historias de personas que han superado barreras, pero también nos llevan y nos hacia un viaje donde aprendemos de profesionales excepcionales que trabajan arduamente para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o las personas neurodivergentes o las personas que han padecido algún tipo de enfermedad. Pues, de todos tenemos aquí, pero antes de seguir hablando, yo los invito a que vayan aquí a la campanita en YouTube y se suscriban a nuestro canal, ya que de esta manera nos ayudan a seguir creciendo como comunidad y a seguir alzando la voz para no tener límites. La noche de hoy, gente, les promete ser enriquecedora, esclarecedora. Nos acompaña una joven profesional que se destaca en el ámbito de la intervención del espectro autista, que suele ser un concomitante en la praxis del habla infantil. Su especialización y experiencia son fundamentales para abordar las necesidades de apoyo en los niveles 1, 2 y 3, centrándose especialmente en mejorar la comunicación y manejar conductas desafiantes. El compromiso y la dedicación de Francia Castro hacia aquellos que más lo necesitan es verdaderamente inspirador. Esta noche, ella compartirá con nosotros su valiosa experiencia profesional como fonoaudiólogo, así como su perspectiva sobre las complejidades del espectro autista. Estoy segura que sus conocimientos nos brindarán herramientas y estrategias para ofrecer el apoyo adecuado a quien más lo requiera. Así que no vamos a dar más y vamos a darle la bienvenida a Francia Castro. Buenas noches, Francia, ¿cómo estás? Bienvenida a Voces Sin Límite. Muchas gracias, Yanisca, por la invitación. Muchas gracias por el espacio también. Pienso que este tipo de actividades, este tipo de acciones, lo necesitamos muchísimo para seguir visibilizando, ¿cierto?, las distintas neurodivergencias y finalmente, claro, cuando una persona está insertada en este mundo, no siempre vamos a tener los espacios para tener una voz, y esto que tú haces, por eso es que es tan esencial, porque las familias pueden tener ahí su espacio, la oportunidad de ser escuchados, y mucho de esto nace desde la autogestión. Yo eso me he dado cuenta de que desde la autogestión las familias han tenido que empezar a potenciarse y empezar a educar al resto de la sociedad. Así mismo es. Francia, estamos muy contentos de que estés con nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ir a una pausa y luego vamos a conversar un poco quién es Francia Castro, ¿okay? Cómo llega a la fonoaudiología y después qué es lo que hace. Pero todo eso me lo vas a responder después de una pausa. Ya regresamos. Ya estamos en el último mes del año, diciembre con todo, junto a la programación de la RGI. Y regresamos con esta maravillosa entrevista cargada de aprendizaje a través de nuestra fonoaudiólogo invitada de hoy, Francia Castro. Francia, háblanos un poco cómo llegas a la fonoaudiología. ¿Qué te inspiró llegar allí? Mira, la verdad es que uno cuando tiene 18 años en este país, pienso que no es una edad muy madura para tomar decisiones tan importantes como es la carrera a la que te vas a dedicar. Así que, mira, yo vengo de una crianza que está basada mucho en el esfuerzo,
yo no soy una persona que viene de un ámbito socioeconómico acomodado. Yo no vengo de una instancia donde me puedo dar el lujo de iniciar varias carreras y no terminar alguna. Entonces, desde siempre a mí me decían, tú estudias una carrera y la terminas, tú empiezas algo y lo terminas. Y en ese entonces, yo con este tema de las carreras humanistas, nunca encontré mayor fiato, y al mismo tiempo yo quería dedicarme a algo que me solventara, porque yo sé que a mí me podía también dar herramientas, dar libertad y empoderarme, porque cuando uno es muy dependiente de los padres o de la familia, eso igual te limita en cierto sentido, y yo necesitaba también desarrollar esa autoestima, ¿me entiendes? Totalmente, totalmente. Además que yo creo que lo que tú dices es algo muy importante allí, porque yo te lo voy a decir como mamá y como extranjera, ¿verdad? Eso a los 18 años, 17 años, cuando salen de la media, en este país es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo tomar las decisiones, ver qué es lo que va, porque en mi país y en mi época, que fue ayer, no te voy a decir cuándo fue, pero fue ayer, era diferente, porque las instituciones en aquel momento se dedicaban desde que tú entrabas, por decirte, a primero medio o séptimo, en séptimo, que es lo que nosotros tenemos allá, de una vez hasta hacer un trabajo vocacional. Entonces tú tienes 4 o 5 años haciendo el trabajo vocacional en tu establecimiento educativo. Y cuando llegas al último año, ya sabes más o menos qué vas a hacer con tu vida. Obviamente no es esto, pero bueno, sigamos. Y llegas entonces, ¿qué tenías que hacer? Buscaste entonces fonoaudiología. ¿Por qué fono y no terapia ocupacional? ¿Por qué fono y no psicopedagogía? ¿Por qué fono y no educación diferencial? ¿O no enfermería? ¿O no kinesiología? ¿Por qué fono? Ok. Mira, aquí, o sea, yo sé que esto que te voy a decir es un pensamiento súper limitado, pero súper frecuente. Cuando tenemos estudiantes que son aplicados, que tienen buenas calificaciones, lo típico que dice la familia es que tú tienes que entrar a una carrera tradicional, tienes que ser ingeniero, tienes que ser médico, tienes que ser abogado, en fin. Y de todo eso a mí lo que más me atraía era el área de la salud, porque tenía mucho que ver con las personas, con el trato. Y bueno, hubo un tiempo en que yo estudié un año preuniversitario, y en ese año de preuniversitario al mismo tiempo yo estaba estudiando otra carrera que era psicopedagogía, y en eso que yo estudiaba psicopedagogía, yo ahí también empecé a conocer lo que hacían los fonoaudiólogos, pero de forma indirecta, porque éramos parte de la misma área, se podría decir, con el tema de los decretos, ¿cierto?, del rol en educación. Y en base a eso es que yo me empecé a interesar también en la carrera. Habían aspectos de la carrera que eran diversos, pero súper interesantes, porque combinaban lo humanista con lo científico, todo lo que es la audición, lo que es la comunicación, el lenguaje. Y, y bueno, por eso fue que el otro año decidí entrar a fonoaudiología, pero así como tú lo comentas, sí, dentro de mis opciones había terapia ocupacional. Dentro de mis opciones sí era la segunda opción, pero estaba dentro de la lista. Claro, porque me imagino que estaban todas, o sea, todas estas carreras de alguna manera se cruzan y trabajamos todas de manera multidisciplinaria. Ahora cuéntame un poco para nuestra comunidad. ¿Cuál es el rol del fonoaudiólogo, dentro de este equipo multidisciplinario? Pero puede ser un equipo multidisciplinario a nivel de salud, a nivel de centros de estimulación o en educación. Porque en todo esto, pero ¿cuál es el papel que juega el fonoaudiólogo ante todo esto? ¿Tú dices en todo esos espacios? ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok, bueno, fonoaudiología tiene varias áreas, ojo, y va a depender mucho de esa especialización, porque así como hay personas que se dedican al ámbito de espectro autista,
Hay otros profesionales que se dedican al área de audiología y trabajan a lo mejor con otorrinos, trabajan con enfermeras, ¿cierto? Con un equipo más intrahospitalario. También hay personas que se interiorizan en el ámbito de la devolución. La devolución tiene que ver con todo lo que es la alimentación, sea por boca, sea el acto de tragar, sea cómo llevamos el bolo alimenticio, ¿cierto?, hacia las vías más inferiores. Y eso, claro, también tiene mucho que ver con el área hospitalaria, desde atención primaria hasta estructuras, instituciones más complejas, un servicio más complejo, más especializado. También está el área de motricidad orofacial. Motricidad orofacial tiene que ver con todo lo que son las estructuras del sistema estomatognático. Y uno dice, oye, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el sistema estomatognático? Porque son palabras, sé que son palabras bien extrañas, pero imagínate que hay personas que tienen o niños por lo general que tienen un frenillo corto, y eso debe ser intervenido. Pues no basta con la intervención y la frenectomía, sino que también eso hay que volver a la función o enseñar la función de poder articular un sonido, pero eso después de la operación. O sea, no es solamente la operación en sí misma, la intervención quirúrgica en sí misma, sino que también viene la otra parte, que es la terapia, para poder habilitar esa nueva estructura, porque como sufrió ese cambio. Lo mismo pensando en personas que tienen fisura del paladar. La persona con fisura del paladar, una vez que son operadas, necesitan también una rehabilitación. ¿Para qué? Porque muchas de estas personas tienen un habla hipernasal, o no se le entiende mucho lo que dicen, entonces eso no se aprende espontáneamente. Ahí entra fonoaudiología, ¿sí? No porque esté la operación, ellos instantáneamente van a hablar de una forma esperable, ¿entiendes? ¿No? Claro. Variable. Sí, sí. Sí, Entonces, hay variables. Bien Sí, amplio el rol del fonoaudiólogo. Vamos a hablar un poco sobre esta especialización que tú tienes del espectro autista, ¿verdad? ¿Qué te lleva a eso? Y luego de la pausa vamos a hablar de lo que es el fonoaudiólogo dentro del espectro y un poco sobre lo que tú haces. Entonces, dime, ¿por qué llega la especialización primero? Ok, mira, es bonita la historia, yo siempre que puedo la cuento. Yo cuando estaba estudiando fonoaudiología, estaba en los últimos años, nació dentro de la familia un niño que es sobrino mío, que es autista. Y este sobrino, bueno, yo desde muy temprano, o sea, antes del año, yo veía que habían conductas que llamaban mucho la atención y que estaban muy asociadas al espectro. Y bueno, yo cuando salí de la carrera, yo tenía toda la voluntad y la disposición de ayudarlo, porque finalmente a mí igual me preguntaban mucho cómo lo podían ayudar. Y ante eso hay un momento súper, pienso que es crucial en uno como ser humano, no solamente como profesional, y es ese momento en que uno acepta y uno reconoce que no puede, que no sabe, y eso requiere valor, requiere valentía, porque hay que ser humilde. O sea, para ser humilde hay que ser valiente, para aceptar que uno es ignorante y no tiene las herramientas. Implica humildad y valentía. Y hubo un punto en que yo dije, yo no entiendo y no sé cómo ayudar a mi sobrino, porque nada de lo que me enseñaron en la universidad, me ayudó. Mira, yo vengo de una universidad que tiene buen prestigio, no te voy a mentir, yo vengo de la Universidad Católica. La Universidad Católica en nuestro país tiene muy buen prestigio. En el mío también. ¿Sí? Ya. Entonces, uno puede pensar, oye, una buena malla curricular es en función de la institución o es en función de las personas. Yo pienso que tiene mucho que ver en función de las personas. O sea, una institución no hace el colegio, las personas
que trabajan ahí hacen al colegio. Y en este caso yo salí con una base bien deficiente de espectro autista. Siempre los ejemplos de espectro autista que nosotros veíamos en la carrera eran de chicos que tenían un habla fluida, y no era mucha la necesidad de apoyo, que eran chicos que ya generaban discurso, solamente que eran un poquito más rígidos. Pero el caso de mi sobrino era un niño no hablante, o lo que antiguamente se decía no verbal. Se supone que desde las comunidades autistas ya no se, valga la redundancia, no se habla de no verbal, sino de no hablante. Y a nosotros no nos enseñaron a poder apoyar a niños no hablantes o preverbales. Nunca nos enseñaron a poder abordarlo desde la conducta y no desde el habla. Porque mucho de lo que es la fonoaudiología es pensado en el habla, pero no en la conducta. Y la comunicación es mucho de conducta. ¿Cómo puede enseñarle a un niño que no habla nada por medio de las conductas? Ahí es cuando uno empieza a interiorizarse en espectro autista, porque en espectro autista nos vamos a encontrar con muchos chiquillos que más allá de ser no hablantes también no imitan. Les cuesta un mundo imitar. Y a nosotros en el pregrado no nos enseñan a trabajar con estudiantes que no imitan. Es súper espontáneo. Oye, mira, haz esto. Pasa 1.000.000 de años, no pasa nada y no sabes qué más hacer. No, se supone que sí se pueden hacer cosas, pero esas cosas la universidad nunca me las enseñó y yo no tengo miedo de decirlo. Así como yo no tuve miedo de hablar de injusticia en la universidad, tampoco tengo miedo de decir que no me dieron una base robusta en espectro autista. Y bueno, cuando uno toca fondo, uno pide ayuda y yo creo que ahí se me abrió una puerta gigante porque uno puede decir, oye, pero es humillante, ¿cómo vas a pedir ayuda y vas a decir que no tienes las herramientas? Y sabes que a mí eso me cambió la vida porque ahí fue cuando yo conocí a mi supervisora, a Macarena Cres Moreno. Ella es una persona muy entendida en la materia de espectro autista, pero sabes que mucha de la materia que ella domina no es teórico, sino que tiene que ver con aspectos súper esenciales en el terapeuta, como saber acompañar a la familia, saber leer a los niños, saber darle su espacio, poder proyectar una tranquilidad dentro de la intervención y el abordaje de los chiquillos. Y son aspectos que, si te das cuenta, la universidad no hace gran énfasis. La universidad es mucho de memorizar datos y poder rendir bien en una evaluación escrita, pero ¿en qué instancias te van a enseñar, por ejemplo, la importancia de escuchar al otro, la importancia de validar las emociones tanto de los padres como del niño, la importancia de colocarse a la altura del niño, de visibilizarlo, no invisibilizarlo, sino de visibilizarlo y conversarle y explicarle las cosas, de anticiparlo? Son aspectos que tienen mucho que ver con la cultura adultocentrista que nosotros tenemos en nuestra sociedad, y en la medida que nosotros vamos cambiando eso, también empezamos a empatizar con la infancia, empatizar con los niños y poder llegar a ellos, lograr una comunicación auténtica con ellos, porque nosotros estamos acostumbrados a que los adultos tienen que tratar a los niños como si fueran personas no muy inteligentes, vamos a decir, un eufemismo. Totalmente, como que si no tuviesen derechos. Pero vamos a ir a una pausa, Nancy, vamos a seguir hablando sobre este punto. Me voy a quedar parada allí sobre los derechos, ¿verdad? Los niños como los derechos que tienen, y dentro de esos derechos pues tienen voz, tenemos que darle la visibilización, darles la oportunidad de expresarse como lo requiere la ley. Pero vamos a una pausa y ya regresamos. Mes para compartir en familia, escuchando Generación Inclusiva. Si mi torpeza fue la nobleza, enamorarme de ti fue como estar presa, ya no me estresa. Y regresamos con esta conversación con la fonoaudióloga Francia Castro, quien nos habla sobre, nos quedamos hablando sobre esta importancia de ver al niño
como persona, como individuo que tiene sus derechos y que es capaz de expresarse, y que en las decisiones, y no todo lo hacemos nosotros desde el adulto, ¿verdad? Que es el que tiene el poder, el mando y el sartén por el mango, como decimos nosotros coloquialmente. Entonces seguimos conversando un poco de esto, Francia, porque justo salió programas anteriores donde hablábamos un tema importante que era, no tiene que ver con un poco esto, pero sí hablábamos sobre el duelo migratorio, y tenía que ver exactamente con esto, con lo que tú me hablas, con ese derecho de los niños de poder alzar la voz, de poder ver al niño como persona, y que no con nosotros como adultos supongamos que sabemos que es lo que siente, suponemos que es lo que piensa, suponemos que es lo que necesita, suponemos, y no somos capaces de preguntar. Exactamente. Claro, adivinamos, y eso igual es una invisibilización, ¿cierto?, del otro. Y sabes que en esto de espectro autista o en general de los chicos que tengan alguna condición de neurodesarrollo, ¿por qué se da mucho? Porque como son niños que no se les entiende su comunicación o su aspecto lingüístico o su discurso oral, entonces muchas veces la familia presume, y ahí está el problema, y los chicos se frustran, los chicos empiezan también a normalizar cierta violencia, porque hay espacios que son violentos, que te silencian, que no te dan la oportunidad de estar, ¿cierto?, de estar presente dentro de la dinámica familiar. Entonces caer en eso es súper fácil, y más aún cuando nosotros tenemos autistas no hablantes. El tema de los autistas no hablantes es bien complejo. ¿Por qué? Porque uno está súper familiarizado con lo que son las denuncias de la Superintendencia de Educación, sea por temas de abuso físico, abuso psicológico, evidencias de maltrato físico, y cómo puede denunciar eso cuando no tienes evidencia contundente de los antecedentes, dado que el niño es no hablante. Entonces eso es súper recurrente, y si bien, claro, uno habla por el lado de la escuela, también dentro de la casa vamos a encontrar situaciones de vulneración de derechos, porque yo sé que es una realidad, yo he visto esta realidad, o sea, niños que los dejan encerrados en una pieza atrás y no están, y se lo olvidó y no existe, no tiene acceso a terapia, no tiene acceso a educación, y son niños que viven como vegetales, que solamente ven televisión. Y cuando uno piensa en esos casos, uno dice, es una realidad diametralmente opuesta, con todas esas familias que muestran mucha preocupación, que sus hijos se comuniquen, sus hijos hablen y puedan tener una vida relativamente autónoma. Entonces las negligencias existen, las vulneraciones de derechos existen tanto en la escuela como en la familia. Y yo en mis redes sociales hace un tiempo yo le comentaba a las personas acerca del efecto Mateo. El efecto Mateo tiene que ver con el, ¿cómo que se llama?, con el libro de San Mateo de la Biblia, y dentro de ese libro hay un versículo. Algo pasó, como que escuché mi voz, algo así. Hay un versículo que tiene que ver con cómo los extremos se hacen mucho más extremos, y eso pasa con los círculos viciosos de la comunicación, porque ¿qué es lo que sucede cuando no hay educación? La educación rompe muchos círculos viciosos, y cuando nosotros estamos expuestos a niños que no nos dan una retroalimentación, que uno les saluda, que uno les cuenta experiencia y no te responden, ¿qué es lo que hace el adulto? Empieza a bajar la conducta, y por lo tanto hay un momento en que el niño queda completamente invisible y ya no lo seguimos estimulando. Entonces ese efecto, ¿a qué lleva? A que los niños sean cada día menos estimulados, menos visibilizados, no los contemplamos en las dinámicas familiares, no les conversamos, y ahí finalmente empieza a aparecer como una acentuación de la dificultad. Entonces es como finalmente tú dices, ¿cómo romper con esos ciclos? Bueno, la educación, y ahí hay otro tema, que tanta calidad de las terapias vamos a encontrarnos con personas que no tienen los mejores recursos, ¿cierto? Entonces
eso por una parte. Mira, esto te lo quiero leer. Mira, este es el capítulo 13, versículo 12. Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Eso aparece en el libro del Evangelio de San Mateo, y de ahí es que se extrae este concepto de efecto Mateo en distintas áreas, más allá de comunicación en filosofía, en sociología. Y esto ocurre en la familia, o sea, las dinámicas viciosas se dan en la familia, y por eso es que es tan importante que la familia sea parte de la terapia, y los primeros que se tienen que terapiar son la familia, no los niños, porque las familias son los que impulsan los círculos viciosos. O sea, esto de que los terapeutas se queden solo con los niños, eso ya no debería pasar nunca más. Ahora la familia debería estar con el terapeuta, ayudándome a hacer terapia. Nosotros trabajamos en equipo, y muchas de esas cosas son conductas aprendidas por el adulto, y el adulto refuerza las mismas barreras en los niños. Los adultos refuerzan esas barreras. Y una barrera súper, súper común es que los niños no necesitan comunicarse. ¿Por qué? Porque tienen todo a mano, todo llegar y sacar. Y la comunicación se da por supervivencia. O sea, yo en la medida que necesito comunicarme, yo ejerzo esa habilidad. Pero si yo no necesito pedir para acceder a las cosas, no sé, voy a buscar una silla, yo la alcanzo nomás, no, obviamente que no voy a desarrollar esa habilidad. Claro, o lo que pasa con algunos niños pequeños, ¿verdad? Cuando están en su proceso evolutivo, que solamente señalan y los papás le entregan entonces todo. Es que dijo 2 significa el pan, un significa tal cosa. Y es lo que yo le digo. Ajá, y ellos van a estar todo el tiempo con ustedes, porque, o sea, cuando va al resto, ¿verdad? Va a la sociedad, él necesita comunicarse, y lo importante de que es la comunicación allí. Pero, conversando sobre este tema, ¿qué hacemos entonces? ¿Por cómo llegas tú, cómo trabajamos ahora con el espectro autista y en los niveles de apoyo que tú te focalizas? Pues que realmente haces como la especialización, como que es tu experiencia focalizada allí hacia el espectro. Cuéntanos un poco allí cómo es ese trabajo, cómo lo llevamos en la parte de la comunicación, además de lo que hemos estado hablando. Si tenemos, ya sabemos lo que nos pasa con los niñitos que no son hablantes, pero tenemos otras personas que a mí me ha pasado que son totalmente colálicos. Tampoco hay una comunicación, porque es solamente la ecolalia, repetir lo que yo estoy diciendo. ¿Qué nos puedes decir tú un poco de eso? Ok. Mira, la ecolalia muchas veces es como la punta del iceberg, porque en general desde el desconocimiento el adulto siempre se enfoca en el habla, desde el desconocimiento, y cuando uno va profundizando en esta temática, que ojo, esta temática, yo por eso que soy una persona tan agradecida, porque yo gracias a Macarena, muchas de las cosas que yo comparto en estos espacios son gracias a Macarena Kreff y a Miguel Higuera. Ellos me permiten estar acá, yo por eso le agradezco muchísimo. Y bueno, algo que rescato mucho de ello es que las conductas siempre dicen la verdad y el habla engaña. Si te das cuenta, los políticos hablan muchas cosas maravillosas, pero las conductas las conductas van a determinar el tipo de calidad de persona que es, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa a nivel del espectro autista, porque ¿qué pasa? La conducta siempre delata. Y si yo veo que hay una incongruencia con el discurso y la conducta, entonces yo empiezo a sospechar qué tanto comprende la persona lo que dice, y eso pasa en el espectro autista. Hay una especie de habla automatizada, una especie de habla grabada, una frase hecha, que tiene un componente más involuntario, más automático. Entonces, dentro de lo que va a ser la evaluación, uno evalúa todo lo que es el discurso voluntario o el lenguaje espontáneo, y todo lo que es el lenguaje automático.
porque esto no es blanco-negro, o sea, van a haber chiquillos que tienen a lo mejor un 20% de lenguaje espontáneo y un 80% de lenguaje automatizado o automático, entonces con ello hay que hacer un trabajo bien meticuloso respecto a lo comprensivo, porque lo comprensivo está afectado. Entonces, mira, esto es súper típico, o sea, yo tenía un niño que iba de paseo con el papá y decía, oh, este edificio es de dimensiones enormes. Y el papá sí, súper sorprendido, oh, este niño que es tan inteligente, ¿cierto? Da la apariencia que los niños son súper inteligentes porque sabe palabras rebuscadas y hace frases como bien complejas, ¿verdad? Pero esa palabra rebuscada y frase bien compleja es una frase hecha. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque este niño llegando a la casa, la mamá le pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? Y el niño, nada, no pasa nada, no dice nada, ni sí, ni bien, nada. Entonces, ¿uno qué piensa? Ok, es como si estos niños tuvieran un plan de vida. ¿Usted conoce los planes de vida? ¿O No, no? yo no. Es que los planes de vida son algo que en los cristianos tienen una Ok, ahí sí. Sí, sí, ahí sí lo conozco. como una tarjetita, ¿o no? Claro, sí. O un versículo. Ya, en el fondo yo pienso, es como si tuvieran un plan de vida, porque yo digo, mira, a ver, mi mamá, ¿qué me está preguntando? ¿Cómo me fue? Ya, ¿dónde está la respuesta a esa pregunta? Aquí. Ah, ya, a ver, ¿cómo me fue? Bien. ¿Entiendes? O las típicas preguntas de los programas de televisión. ¿Dónde está no sé qué? Y yo busco. Ahí está la tarjeta que dice, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Aquí está. Pero ¿qué pasa? No hay una respuesta a la pregunta ¿cómo te fue en el colegio? No la puedes sacar de ningún lado. No está en ningún programa de televisión. Entonces, como no está en ningún programa de televisión, el niño se queda cri-cri, se queda callado. Y eso es lo que pasa mucho en el A22. No sé si conoces el A22. Sí. ¿Sí? Sí, lo manejo, estoy certificada en él también. Bueno, el A22 es súper interesante porque ahí nosotros podemos ver la diferencia entre lo que es el lenguaje espontáneo y el lenguaje colálico o automático, porque cuando hay un lenguaje espontáneo, vamos a ver que las estructuras gramaticales son más complejas a la hora de contar un cuento o de describir una historia. Pero, ¿qué pasa si bajo el lenguaje espontáneo y en más el habla automatizada? No sabemos si ese niño va a tener esta frase automatizada guardadita para esa historia o para ese cuento. Oye, para el cuento del astronauta, ¿tengo frase hecha o no? No, pues no tengo ninguna. Entonces va a ser más callada en esta historia, ¿me entiendes? Entonces, Sí, perfectamente, así es. claro, exactamente. Entonces, la punta del iceberg es el habla, pero la conducta siempre delata. Un niño que sí comprende lo que dice, se nota por las acciones, porque a través de las acciones eso lo vamos a corroborar. Las acciones dicen mucho, muchísimo. Mira, este es un ejemplo bien interesante. A mí esto me lo enseñó Macarena y yo después lo apliqué con los chiquillos. Este era un niño, que son como esos típicos niños que hablan, pero sí súper automatizados. Y este niño iba donde la mamá y le decía, mamá, ¿cuándo vamos a ir a ver a los abuelos? Y ella dice, el sábado. Y el niño dice, ok, y va a su pieza. Y después vuelve. Mamá, ¿cuándo vamos a ir a ver a los abuelos? Y ella dice, el sábado. Ok, y se va a su pieza. Uno dice, oye, pero eso no tiene nada de malo. Eso sí igual constituye una conducta disruptiva. No, a lo mejor no desafiante, pero sí constituye una conducta disruptiva porque ¿qué es lo que pasa al final? La mamá se estresa, después explota, gatilla una afectación a nivel de la dinámica familiar. Entonces uno, ¿qué es lo que necesita ahí ejercer? Poder abordar esa conducta, primero identificar que es una conducta inadecuada, porque sí no está afectando la dinámica familiar, y lo otro, entender por qué se origina esa conducta. Y esa conducta, ¿por qué se origina? Porque el niño, como tiene bajas habilidades comprensivas, él salva nomás la situación con un pan de vida.
La mamá le explica algo y el niño dice, ok, y se va. Pero como no le hace sentido, entonces vuelve. Entonces, ante eso, bueno, ante las dificultades comprensivas, algo que a mí me dice mucho Macarena, las ayudas visuales son muy buenas. Claro. Entonces, con ese niño es como un típico candidato a un tablero de rutina, pero de toda la semana. Es un niño típico candidato, ¿por qué? Porque el sábado, si nosotros le decimos este sábado es súper abstracto, todo lo que son nociones temporales, la persona autista le cuesta porque es abstracto, y ellos son muchos de memorizar respuestas, entonces es relativo. Entonces, con un tablero de estos de rutinas de toda la semana, uno dice, mira, tú estás acá, como los mapas. Usted está aquí en el día martes y aparecen todas las imágenes de la rutina del día martes. ¿Y cuándo vas a ver a tu abuelito? Acá. Y ahí está la foto del abuelito el día sábado. Entonces ahí uno empieza a ejercer con estas ayudas visuales distintas tareas. Por ejemplo, ¿cuántos días faltan para el sábado? ¿Qué día es mañana? ¿Qué día fue ayer? Con ese tipo de herramienta visual uno puede ayudar a que los chiquillos se ubiquen temporalmente, y lo otro es para romper con el círculo vicioso de la ecolalia, porque los chicos, ¿por qué son muy ecolálicos? Porque también el adulto promueve eso, lo promueve, porque siempre nosotros le estamos enseñando a través de la repetición. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Oh, mira, tú no me ha caído en ese reforzamiento que uno como adulto hace. Exactamente. Y con los chiquillos espectro autistas, en algún momento vamos a tener que quitar esa ayuda y cambiarlo por algo visual. Por ejemplo, los niños que son más grandes que yo he visto, hay un momento en que ya no le enseñamos con ecolalia. Cuando son como más silenciosos o mínimamente hablantes, nosotros propiciamos que repitan más. Pero ya cuando despegan y empiezan a repetir varias palabras y varios sonidos, entonces ahí uno quiere tratar de quitar la repetición, porque si no promueve el círculo vicioso de la ecolalia. Y ese círculo vicioso de la ecolalia, ¿cómo lo podemos romper? A través de la conducta y de las ayudas visuales. Entonces, por ejemplo, uno de los chiquillos, uno le pregunta, ya, ¿qué tienes que decir? Él no me tiene que repetir qué tienes que decir, él tiene que leer, porque es un niño que lee. Entonces, hola tía, ¿cómo está? Pues yo le paso el papel para que lea. Hola tía, ¿cómo está? Entonces, por eso es útil también leer, porque es una ayuda visual igual y por lo tanto es autónoma, no es adulto dependiente. Cuando Claro. uno repite la respuesta, se vuelve adulto dependiente, y después en el próximo turno yo le pregunto al niño, ¿qué tienes que decir? Y imaginemos que, por favor. Entonces yo ahí no le paso el papel de nuevo, sino que lo que yo hago es un ademán de que estoy tocando el papel. No alcanzo a entregárselo. Ahí yo estoy disminuyendo la ayuda. Entonces después de nuevo, ya, pero ¿qué tienes que decir para pedirme el, no sé, la goma? Yo hago esto, hago menos ayuda, para que él se acuerde. Yo voy quitando ayuda, ¿cierto? Yo voy quitando ayuda para que de esa manera él vaya internalizando y se vaya acordando. Yo tengo que decir, por favor, después de yo solicitar el objeto en sí, yo digo, por favor, y ahí yo recibo el objeto. Y pensando, por ejemplo, en niños con menos lenguaje oral. Niños con menos lenguaje oral. El típico es, a ver, tú quieres, mira, como súper común, súper frecuente. ¿Quieres queso o jamón? ¿Cierto? ¿Quieres queso o jamón? Ya, si esto no está, si esto desapareció, uno le pregunta, ¿quieres queso o jamón? El niño que dice, ¿quieres queso o jamón? O solamente dicen la última parte, porque a mí me ha tocado quienes dicen la última palabra, jamón, y tú le dices, ¿quieres jamón o queso? Queso. O sea, como siempre la última palabra. Sí, también puede ser, claro, ahí están como repitiendo, pero no es que haya una mayor conciencia en lo que se dice, y ahí aparece la ayuda de la conducta o la visual. ¿Por qué? Porque yo cuando saco el queso y saco el jamón y lo acerco, entonces yo le voy a preguntar, ¿quieres queso o quieres jamón?
el niño lo que va a hacer, va a tomar uno. ¿Quieres queso o jamón? Ya, ahí que nos damos cuenta que la respuesta está, pero Claro. la respuesta no es oral, la respuesta es conductual. ¿Bien? Entonces, como la respuesta es conductual, eso, ¿qué me va a decir? A través de la conducta yo voy a leer al niño, a través de la conducta él me va a responder. Entonces, ahora es un quitar, así respondió. Entonces, el próximo paso es que ese quitar se cambie, se transforme en un pedido, aunque sea señalando. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a necesitar otro adulto, un adulto que sea una especie de sombra, y al momento que este niño quiera quitarlo, lo detenemos y hacemos esto. Ahí le entregamos recién el queso, y él empieza a entender que uno obtiene los objetos a través del pedido, porque el pedido es la comunicación. Entonces, eso lógicamente que se va a tener que hacer con práctica y va a tener que ser uno consecuente, porque si a veces uno hace la estrategia y otras veces no, entonces el niño no nos respeta, perdemos la autoridad ante él. Pero te das cuenta cómo uno rompe el círculo vicioso de la ecolalia. No, totalmente, totalmente. Sabes que esta me hizo recordar, bueno, yo trabajo mucho con lo que son claves visuales, con estos calendarios visuales, siempre que me ha tocado trabajar con esta población, pues es de verdad, ese es mi apoyo primero. Y me hiciste recordar de que había un estudiante que tenía muy poco vocabulario, muy poca comunicación, muy poca habla. Era como tal cual lo que tú dices, pues usa comunicación automática. Y estábamos haciendo un ejercicio y mi asistente me dice, pero él no entiende la instrucción, me dice una de las compañeras, él no entiende la instrucción de esa actividad. Era como que, no sé, sílaba inicial, que comienza con P, y teníamos varios objetos. Y ella le explicó la otra, y yo no estaba. Cuando yo regresé, y él me dice, y él me hace así como que ya termina, y justo lo que tú hablas de la conducta. Y ella me dijo, no, y él me decía, ponte tú, el perro juega con la pelota, para decirme que era perro y pelota, que ambas empezaban con la misma, pero todo lo llevaba a una oración. Y es tal cual, desde la conducta. Entonces tú dices, sí sabes, sí conoces la información, pero tienes como que entre líneas ver, o lo que tú dices, ver desde la conducta, lo que en la comunicación, cómo él se está comunicando, cómo está comprendiendo la información que en ese momento se le estaba dando. Y así con muchas cosas, ¿no? Pero realmente me hiciste acordar de eso, de que me ha pasado mucho que vemos eso, la conducta, desde la acción, cómo es lo que hacen. O sea, también me llegó en una oportunidad aquí en Chile un nene 6 años y venía de otro establecimiento, supuestamente no sabe nada, no dice nada, no habla nada. Y no era así. Entonces es eso, el observar esas conductas. Y yo, mira, sí, pero sí maneja los números del 1 tal, y me sabe, y seguía las instrucciones, pero claro, yo le hice las claves visuales con su misma foto, con viéndose, esto es lo que va aquí, esto es lo que vamos a hacer ahora, y desde allí fuimos trabajando un poco, hasta que, bueno, también con la ayuda, por supuesto, del equipo, pero viendo un poco esas conductas, me hiciste acordar de eso en este momento. Vamos a una pausa. Dale. Gracias por estar ahí, escuchando Generación Inclusiva. En Chile somos la voz de la inclusión. Y regresamos con esta maravillosa conversación cargada de aprendizaje con la fonoaudiólogo Francia Castro. Francia, hablemos un poco sobre estas conductas desafiantes que se nos presentan a veces en los estudiantes, cómo las diferenciamos de una simple malcriadez, cómo la diferenciamos de otras cosas. O sea, ¿cómo las trabajamos? Los papás que están viendo que antes de pedir ayuda, ¿cómo la pueden ir trabajando mientras que consiguen la hora? Ok. Bueno, los chicos muchas veces cuando tienen conducta desafiante responden a un origen. Siempre las conductas cumplen una función. Eso hay que tenerlo bien vigente porque a veces, claro, uno desde mi vereda, desde la vereda de una persona que a lo mejor no es autista o no tiene un desorden de procesamiento sensorial, no le hace como mucho sentido porque este niño hace esto, porque quiere.
es porque quiere o porque de verdad lo necesita o porque es forma de poder autorregularse. Entonces, de partida, vamos a necesitar identificar el origen de esa conducta, y la conducta puede tener muchos orígenes. Puede tener un origen basado en la limitación de la comunicación. Por ejemplo, los chicos que son no hablantes, la mayoría tiene conductas desafiantes porque viven frustrados, porque no se pueden comunicar, no tienen un sistema de comunicación. Entonces es necesario que ellos tengan una voz para poder canalizar toda esa frustración, canalizar todas esas necesidades y por lo tanto empezar a regularse. Porque un estudiante desregulado muy difícil va a ser un estudiante que va a aprender muy difícilmente. Otro origen frecuente de una conducta desafiante es la rigidez cognitiva, la rigidez intelectual, porque piensa Yaniska que algo muy característico de la vida es que siempre cambia. Todos los días son distintos. A ver, era lo que decía este filósofo, uno no se baña 2 veces en el mismo río. Me acuerdo cómo era el filósofo, pero es bien interesante esa frase porque es constante el cambio, la vida tiene constante cambio. Total. Y eso finalmente lleva a que la persona autista esté en un ambiente hostil, en un ambiente constantemente amenazante. Entonces, la forma de poder apoyarlo en eso muchas veces va a ser desde la intervención del juego, desde la anticipación. Y otro origen también muy frecuente de estas conductas desafiantes tiene que ver con los desórdenes de procesamiento sensorial, porque los chicos tienen afectados diversos sistemas sensoriales por lo general. No siempre, o sea, una persona autista no siempre va a tener hiperrespuesta al auditivo. Hay chicos que lo visual está muy afectado, lo táctil, son muy buscadores, son muy aversivos sensoriales. Entonces, por eso es que es tan importante la evaluación individual, porque cada perfil es distinto, es único. Como no caer en el cliché de que todos los autistas usan audífonos, como eso. Es como eso. Tal cual. Y que también no todo, no, es que no puede. Por lo menos a mí también tuve una oportunidad, un nene que tenía estas desregularizaciones y conductas desafiantes siempre en casa. En casa siempre habían esas conductas desafiantes, ¿no? Por eso te decía un poco, ¿cómo la diferenciamos? Conmigo jamás, o sea, en la sala de clase, en el colegio, y no hablo de conmigo, sino hablo dentro del establecimiento con otros profesionales porque fuimos haciendo el trabajo para irlo incorporando a su aula común, ¿ok? Y al principio la mamá decía, no, es que como es autista no puede escuchar música alta. Y fuimos un día así, porque bueno, yo como buena venezolana, tú sabes, ¿no? La música, el guaguancó, la cosa. Entonces yo empecé con la música del celular y fui ahí por aproximaciones sucesivas, fuimos trabajando para unas fiestas patrias hasta colocar y participar con el parlante a toda allí. Pero siempre con el tema de la mamá que me decía que no. Y posteriormente pasó el tiempo, porque tuve varios años con él, y un día estábamos en las alianzas y quedamos separados. O sea, yo quedé con otro grupo que dependía más de mí, y de repente lo veo que él se metió con el grupo completo a bailar la coreografía que todos ellos tenían. Y yo le decía mucho, mira ¿desde cuándo? O sea, entonces un poco esa desregularización, esas conductas que se presentan quizás solo en casa y que no se presentan en el establecimiento o viceversa. ¿Cómo hacemos un poco con eso? Ya. Ahí hay que investigar la conducta, porque las conductas desafiantes o las conductas inadecuadas tienen que ver con el contexto, y yo para poder determinar la conducta tengo que hacer un estudio de todos los factores que inciden. Por ejemplo, ¿qué pasa antes de la conducta? ¿Cómo es la conducta en el momento? ¿Qué tan intensa es? Si va increciendo o va en decrecimiento, si es intermitente o es constante. ¿Qué pasa después de la conducta? ¿Quiénes están presentes en la conducta? ¿Qué frase o qué instrucción oral o qué palabra se utilizó
antes de la conducta, porque muchas veces estas conductas se gatillan por frases de los adultos, por actitudes de los adultos también. El lugar de donde aparece la conducta, el lugar, la hora, si es que es necesario, la actividad, porque hay chiquillos que se regulan, pero cuando es, como que se llama la clase de plasticina, algo así. Entonces, algo va a pasar con la plasticina, algo debe estar pasando con la plasticina. Entonces, algo que a mí me enseñaba mucho Macarena es que una conducta aislada no se puede estudiar. No, claro, Esa hay que ver todo, que los estímulos que la gatillaron, la conducta, cómo, en qué frecuencia se da, por supuesto, los reforzadores, pero no, tienes totalmente la razón allí. Deja terminar lo último, porque como estamos en el tiempo ya, esa misma conducta, si esa misma conducta se analiza varias veces en distintos días, ¿cierto?, de la semana, uno empieza a ver patrones. Y esos patrones van a ser la respuesta al posible origen de la conducta. Así mismo es. Bueno, Francia, estamos llegando ya al final de esta conversación. No te voy a pedir, como otras personas, que nos des mensajes porque has dado muchos, ¿ok? Pero sí quiero que me digas, ¿ok? ¿Qué y dónde te podemos conseguir? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si estás en un centro, si estás en una escuela, si tienes consulta a domicilio, si algunos de nuestros papás están interesados en conversar contigo, ¿verdad? ¿Dónde te podemos conseguir? Muchas gracias por el espacio. Yo realizo atenciones a domicilio dentro de la región metropolitana. Yo también trabajo en Estación Central en una sede vecinal que a mí me presta la Junta de Vecinos de ahí, muy amablemente. También yo atiendo en un ¿cómo que se llama? En un edificio en Pero de Valdivia, ya en el edificio que está justo a la salida del metro Pero de Valdivia, también yo atiendo de forma particular. Y también realizo asesoría online, virtual, bueno, pueden ser familias de Chile o del extranjero. Cuando son del extranjero puede ser por Western Union o por PayPal. Bueno, ya saben, pues mi gente, porque este programa lo tenemos también bien, o sea, hemos entrevistado desde Miami a Chile, no hemos llegado a Argentina, todavía no hemos entrevistado a nadie de Argentina, pero sí hemos pasado por México, Venezuela, Colombia, así que ya saben, mi gente, que nos siguen de otros países, sí necesitan la asesoría, ¿verdad? Entonces pueden comunicarse. ¿Dónde te pueden conseguir? Ya sabemos los lugares. Ahora, a través de las redes, ¿cómo te buscan? Yo en la red aparezco como Francia Castro, Francia con Y Castro, o también aparezco como Francia Fonoaudiología, Francia con Y. Bueno, Francia mi gente. Fonoaudiología. Así mismo es. Ya saben, para que la busquen y entonces puedan solicitar sus servicios, conversar con ella, su asesoría a través de las redes sociales como Francia Fonoaudiología o Francia Castro. Francia, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, por esta cátedra que de alguna manera nos diste el día de hoy, esta conversación cargada de conocimiento, de técnicas, ¿verdad? No sé si quisieras decir algo más, pero yo en particular estoy agradecida con por compartir estos conocimientos con nosotros el día de hoy. Usted dice como unas palabras así de despedida, algo así, ¿no? Sí, lo que usted quisiera decir, si quiere decir algo. Ya. Sí. Sí, yo quiero decir algo. Miren, para las personas que no me conocen, yo además de fonoaudióloga, yo soy una mujer autista, ¿ya? Y ha sido bien difícil este camino, el camino de aprender a amarse uno mismo, de perdonar y ser perdonado también, que son palabras que Miguel Higuera ha compartido en sus redes sociales, porque yo se los comento porque yo sé que muchas personas que a lo mejor van a estar escuchando esto se van a sentir identificadas, porque es súper difícil aprender a amarse a uno mismo cuando es distinto, cuando uno es diferente. Uno acepta lo bonito de uno, ¿verdad? Pero lo difícil, lo duro, cuesta. Y yo creo que es un trabajo que no tiene que ver con esto.
no tiene que ver con nuestro cerebro, es un trabajo que tiene que ver con aspectos que son mucho más humanos, ya que son mucho más trascendentales. Entonces, eso es, yo creo que me quiero quedar con eso. Yo pienso que es muy importante que nosotros desarrollemos esos aspectos humanos. No hace falta en esta sociedad, no hace falta poder escuchar al otro auténticamente, comunicarse con el otro auténticamente, para poder seguir creando profesionales más empáticos, más humanos, y que de verdad ayuden a las personas que son distintas. Eso. Muchísimas gracias, Francia, por ese mensaje. Así es, todos podemos, porque yo les digo que la inclusión es una responsabilidad compartida. Entonces, y como tú dices, desde aceptarse y quererse uno mismo. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por esta conversación cargada nuevamente a nivel profesional, de mucho conocimiento, ¿ok? De verdad que muchísimas gracias a ti y muchas gracias a ustedes que nos oyen, que nos comparten y que les gusta nuestro contenido. Si te gustó esto, sabes que alguien lo necesita, no lo pudiste ver completo, pero sabes que te gusta, ¿qué tienes que hacer? Vas a la página www.radiogeneracioninclusiva.cl o te diriges a nuestras redes sociales, @Radio Generación Inclusiva, y por YouTube, Radio Generación Inclusiva, Voces Sin Límite. Suscríbete y así nos podrás continuar siguiendo y te van a llegar la notificación cada martes cuando salga nuestro programa. Y de esta manera llegamos, mi gente bella, al final de este programa. Muchísimas gracias a la fonoaudióloga Francia Castro, quien compartió con nosotros esta maravillosa conversación. Y nos vemos el próximo martes con una entrevista también cargada de emociones y cerrando ya este año 2024. Un abrazo para todos, feliz noche, chao, chao. Vuelve a revivir este programa. Solo busca nuestro perfil en Spotify. Enciende la radio. Enciende la radio. Síguenos como Radio Generación Inclusiva.